Hermano, estamos en sanidad interior y estamos viendo cómo llevar todas nuestras heridas a los pies del Señor. Estamos viendo cómo los traumas de la infancia, cómo esas heridas que nos han producido a través del tiempo nuestros antepasados, especialmente aquellas personas que más habíamos confiado en ellos. Además, por el pecado de ellos, las iniquidades de ellos se habían abierto puertas en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y estamos viendo cómo todas esas ofensas, cómo esa falta de perdón, cómo el pecado nuestro va haciendo que nosotros, hermanos, le abramos las puertas al enemigo, y es necesario entonces que tengamos sanación y liberación. Y actualmente, hermano, pensamos y hablamos poco sobre la muerte. Recorremos nuestra vida de espaldas a ella y nos resulta difícil aceptarla como una parte de la vida. Por ello, hermanos, no nos vamos preparando para morir ni para afrontar la muerte de nuestros seres queridos, algo a lo que nos vamos a tener que enfrentar antes o después. Y hoy, hermano, quisiera que empezáramos viendo cómo es que tenemos que ir pasando por una serie de procesos emocionales en nuestra vida cuando sucede la muerte de un ser querido. La muerte de un ser querido es una de las situaciones más dolorosas que podemos vivir. Y cuando se pierde una persona querida es como si muriera una parte de nosotros. A partir de ese momento se va iniciando un proceso que los psicólogos le llaman duelo. Y hace algunos años nuestra sociedad apoyaba claramente a la persona en duelo. Existía el luto, existía una demostración externa de dolor por la pérdida, y ello iba permitiendo a las personas identificar mejor al que estaba sufriendo, aceptar su situación y darle el apoyo necesario. Sin embargo, hermano, ahora cada vez es más habitual que nuestra sociedad vaya escondiendo todo lo relacionado con la muerte y el duelo. Se va ocultando el sufrimiento por la pérdida de un ser querido. Se aparenta estar bien y se suele alejar a los niños de estas vivencias que les permiten madurar como personas. Es que aceptar la muerte como una parte de la vida y ser más humanos es algo trascendental en nuestra vida, hermanos. Y estas pláticas que vamos a ir iniciando, hermano, que estamos en sanidad interior, han sido grabadas con el propósito de acompañarte a ti, hermano, en la pérdida de un ser querido, ya que tarde o temprano nos va a tocar a nosotros la muerte de un ser querido y no estamos verdaderamente preparados, hermano. Con este estudio, hermano, con estas predicaciones, pretendemos ayudarte en estos difíciles momentos, ofreciéndote una información acerca de lo que es el duelo, cuáles son las emociones, los sentimientos más frecuentes que se van a experimentar, qué puedes hacer, qué podemos hacer para afrontar este proceso tan doloroso, así como algunas sugerencias prácticas que nos pueden ir sirviendo a la hora de facilitar a los niños el afrontamiento de esta difícil etapa, hermano, porque definitivamente eso va a llegar en un momento determinado. Y es que el duelo no es un sentimiento único. El duelo es, hermano, un conjunto de sentimientos, de emociones, de pensamientos y comportamientos que aparecen cuando muere un ser querido. Y a pesar del sufrimiento que provoca, el duelo y el dolor por la pérdida de un ser querido es algo tan normal y lo va llevando a uno a volver a vivir sin la presencia de esa persona tan importante en tu vida. Y es que el duelo implica un proceso en que tenemos que irnos adaptando. Es decir, poco a poco, hermano, de forma gradual, vamos a ir estableciendo un equilibrio entre la tristeza por la pérdida de ese ser querido que se nos ha ido
y la necesaria continuidad de la vida cotidiana, hermano, es necesario que nosotros vivamos ese duelo, pero teniendo en mente también, hermano, que la vida continúa y es que tu ser querido ha muerto. No lo esperabas. La muerte te ha golpeado como una ola gigantesca. Estás separado de tus amarras, te ahogas en el mar de tu pena personal. La persona que ha formado parte de tu vida se ha ido para siempre. Es definitivo, es irrevocable. Una parte de ti ha muerto, hermano. Y es que el duelo es una parte de la vida que tenemos que afrontar y que normalmente no requiere atención médica. Pero en algunas circunstancias, hermano, cuando nosotros no sabemos qué hacer en esos momentos, puede llegar a ser un duelo que los psicólogos le llaman un duelo patológico, un duelo en donde nosotros no vamos a saber qué hacer, hermano. Y entonces hoy yo quisiera, hermano, que sacaras tu Biblia, ahí donde estás, hermano. Saca tu palabra, saca tu Biblia, hermano. Hoy vamos a leer un texto del Evangelio de San Marcos. Ahí en el Evangelio de San Marcos, mira, hermano, qué lindo es Jesús, qué maravilloso es Jesús, cómo fue preparando a sus discípulos, porque Jesús sabía que Él había venido a morir por nosotros, para padecer por nosotros, para cargar todo ese dolor, esos sufrimientos, todos esos azotes, todas esas depresiones, tristezas, enfermedades y pecados. Él ya sabía que ese era el plan del Padre para Él, que Dios tuvo que hacerse hombre en Jesús, el Verbo se hizo carne para padecer por nosotros. Y mira, hermano, cómo fue preparando a sus discípulos. Y ahora, hermano, nosotros somos esos discípulos para que vayamos entendiendo cuál es el sentido de la muerte, hermano. ¿Cuál es el sentido de la muerte? En San Marcos 8:31 al 33, en esos dos versículos, hermano, San Marcos 8:31 al 33, quiero que te des cuenta qué paciencia la de Jesús. Y es que en estos momentos tenemos que tener nuestra mirada puesta fija en Él, en sus padecimientos, en sus sufrimientos, meditando la pasión de Jesús. Vamos a poder ir pasando más fácilmente esos momentos tan dolorosos. Hoy ahí, hermano, entonces, ¿dónde estás? San Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: «Retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Palabra del Señor. Pero hermano, ahí donde estás, imagínate que Jesús hoy te va a comenzar a ti también a enseñar que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos. Y es que Jesús, hermano, tuvo que sufrir mucho y ser rechazado por las autoridades, por los ancianos, por los sumos sacerdotes, por los escribas. Él nos está diciendo que debía haber condenado a muerte y resucitar después de 3 días, que era necesario morir, hermano. Esto no fue fácil entenderlo para esos discípulos que pensaban en un Mesías glorioso, en un Mesías davídico, un Mesías que conquistara a ese pueblo de Roma, a ese imperio romano, lo derrotara, que expandiera
el territorio de Israel como en los tiempos de su antepasado David. Y es que, hermano, cuando nosotros no tenemos una imagen adecuada de Jesús, los sufrimientos, los padecimientos son difíciles. Cuando nosotros, hermano, no nos imaginamos que Jesús ya cargó con todo ese dolor, con ese sufrimiento, era necesario que Jesús cargara, hermano, nuestras debilidades, nuestras dolencias, esa amargura, esa tristeza, esa depresión que quizá tú en este momento tengas, hermano, por la pérdida de un ser querido. Hoy Jesús, resucitado, se pone delante de ti en este momento y desde este momento trata de imaginarte que tiene un costal bien grande en sus brazos y que te está llamando a ti, que tú estás sufriendo, que estás padeciendo y que no entiendes todavía que ese duelo, hermano, esa pérdida de ser querido es necesaria, pero que con la ayuda de Jesús vamos a salir más rápido y que nuestra vida va a seguir adelante, nuestra vida cotidiana. Hoy, hermano, cuéntale a Jesús ese dolor que tú tienes. Entrégale todo ese dolor, todas las cosas que vienen a tu memoria en este momento, todos esos sentimientos que afloran ahí donde tú todavía estás, hermano, donde te estás compadeciéndote todavía, donde quizás estés deprimido, estés triste, o quizás estés enojado con la persona que falleció, con tus familiares, con los doctores. Quizás estés enojado con Dios mismo porque permitió ese sufrimiento. Quizás te culpes, hermano, y que todavía no has logrado aceptar. Todavía te duele recordar ese ser querido que se te ha ido, hermano. Hoy ahí entrégale todo ese dolor a Jesús. Y María Santísima, que es esa mujer atravesada por las 7 espadas de dolor, acércate con ella, Jesús, para que tu dolor vaya disminuyendo, hermano. Que el Señor te bendiga, siga rezando el rosario y meditando la pasión de Jesús.